¿Alguna vez le has hecho alguna pregunta a Dios que haya quedado sin respuesta? ¿O has tenido alguna necesidad que has presentado delante de Dios y aparentemente no ha tenido una respuesta, ¿no? Ese fue el tema de un poco del capítulo anterior. Y hay dos personajes interesantes con la misma pregunta. Uno es Faraón y el otro es Moisés, ¿no? Uno, pues, todopoderoso, ¿no? Con el derecho y la autoridad que como emperador mundial tenía sobre cada ser humano. Él dice, ¿y quién es Dios? ¿No? Pero por otra parte, el Señor de Israel, el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob, escoge a Moisés, descendiente de esta terna, de estos patriarcas, y también le hace una petición, y él dice, ¿quién es Dios? Lo interesante, creo yo, del tema acá, es que uno recibe la respuesta y el otro no. Y tú dices, pues porque uno era malo y el otro era bueno. La Biblia no hace esa distinción. Todos necesitamos a Cristo. La Biblia no hace distinción de buenos, malos, virtuosos, no virtuosos. Uno dispuso su corazón para cualquiera que fuese la respuesta, ponerla por obra. Y hay respuestas de Dios difíciles, ¿no? Ese fue Moisés. Pero el otro, aún antes de escuchar la pregunta, él había dispuesto en su corazón endurecerlo para Dios y no responder positivamente a Dios, ¿no? Y así termina el capítulo anterior, ¿no? La gran pregunta. Reflexionamos mucho, por lo menos yo lo hice, en la actitud de Faraón y en la actitud de Moisés. Uno, repito, no recibe la respuesta, el otro sí recibe la respuesta. Hoy queremos reflexionar un poco en el capítulo siguiente, en el capítulo 6 del libro de Éxodo, cuando Dios responde. Y a veces quisiéramos algunos que no respondiera, ¿verdad? No sé si has tratado alguna vez de hacer una llamada telefónica rogando a Dios que no te contesten, ¿no? Cuando vas a pedir perdón, ojalá que nos den. No, pues llamé, pero no contestó, ¿no? O cuando vas a pagar una deuda, no, pues te llamé, pero no contestaste, bro. Me gasté tu lana. Cuando Dios contesta, vamos a reflexionar un poco en esta idea cuando Dios contesta. Éxodo capítulo 6. Y Éxodo no es sino la continuación de este libro que estudiamos capítulo por capítulo, de Génesis, de los comienzos, donde si algo comienza ahí es la historia de Dios. Y hemos reflexionado mucho que esta no es nuestra historia, que Dios no existe para cumplir nuestros caprichos, nuestros deseos, aún nuestras necesidades. Todas estas están suplidas en Cristo y en esta historia de redención que Él, antes de la fundación del mundo, comenzó para su gloria. Y en la cual, pues sí, estamos incluidos, ¿no? Éxodo capítulo 6, cuando Dios responde. Lo que vamos a hacer es simplemente leer el texto y darle sentido a lo que leemos y provocar un poco de la reflexión. Así de que si quieren hacer notas, o también esta enseñanza estará disponible en nuestro app. Bien, cuando Dios responde, en primer lugar, se da a conocer. Verso 1, Éxodo 6, verso 1. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte les dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Tengamos una palabra de oración, si me acompañan. Dios bello y hermoso, te damos gracias porque estamos reunidos en tu nombre y tu palabra es abierta. Y Señor, si antes, en otros momentos, en otros tiempos, hablabas a tu pueblo por los profetas,
ahora nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, tú nos dices, escudriñen, lean, entiendan mi palabra, ella da testimonio de mí. Señor, disponemos nuestro corazón como Moisés para escuchar tu voz y escuchar tu respuesta. Y la respuesta que tienes ante cada circunstancia, cada situación, por difícil e imposible que ésta parezca, parece ser que tu respuesta siempre, Señor, es la misma. Oramos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Y bueno, cuando Dios responde, en primer lugar, Él se da a conocer. Es algo muy, muy interesante. Y cuando establece o restablece, mejor dicho, esta conversación con Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, y a ellos yo me di a conocer como el omnipotente, como el Shaddai. Parece ser que a pesar de que hay menciones del nombre Señor o Jehová o Yahvé, algunos lo traducen en Génesis, el énfasis de la era, lo que le llaman patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, es en el Dios todopoderoso. Y lo podemos ver en textos como Génesis 17:1, cuando dice, era Abraham de edad de 99 años cuando apareció el Señor, ¿sí? Y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Sí, era el mismo el Señor, era el mismo Jehová, pero el énfasis de esta era el todopoderoso. Esta palabra todopoderoso me llamó la atención porque parece que en su etimología significa algo así como monte o monte fuerte o montaña, como si fuera una metáfora visual del poder y de la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Y por eso hay uno de los salmos que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no es tanto de que, pues, ya cuando esté deprimido levantaré mis manos. No, es una metáfora que habla de aquel que tiene todo poder, cuyo reino domina sobre todos los reinos. Ahora dice, en esta nueva etapa, en esta nueva era, ya no patriarcal, sino algunos la conocen como mosaica, donde Moisés y todo este pueblo protagonizan esta historia de redención, se va a dar a conocer como Jehová o como el Señor. Y hay cosas que me gustan alrededor de esto. Lo que más me gusta es que no entiendo nada. Porque si yo entendiera a Dios, pues ya no sería Dios. O sea, la idea es de que cuando pases por ahí, te queden muchas preguntas. Porque ni una eternidad te va a bastar para poder conocer la revelación completa de Dios, que es infinito, que no tiene principio y no tiene fin, ¿no? Entonces, comenzando por ahí. También parece ser que es este Señor que tiene existencia en sí mismo, que no tiene principio, que no tiene fin, que Él es el que es, quien no solamente para la opresión que está viviendo el pueblo de Israel, sino para cualquiera que sea nuestra necesidad y cualquiera que sea la circunstancia, por difícil que sea, enfermedad, ruptura relacional, familiar, esta naturaleza animal, diabólica y perversa que nos lleva a autodestruirnos, cualquiera que sea esa situación, la respuesta está en Él mismo. Yo soy el que soy. Moisés, yo soy Jehová. Moisés, yo soy Jehová. Es algo increíble que no solamente que es poderoso, sino que la respuesta a todas mis necesidades está en Él. Esa es un poco la conversación que está teniendo con Moisés. Cuando Dios te responde a tu necesidad, necesitas reconocer que Él es la respuesta y Él es todo lo que tú necesitas. Y ya en el Nuevo Testamento sabemos que de tal manera Dios nos amó, que se dio a sí mismo, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la respuesta a todas sus preguntas y todas sus necesidades en Él. Y repito, sí, este nombre es misterioso, porque es imposible entender a Dios. Pero este es el énfasis, pues, de esta nueva época. Después, no solamente cuando Dios responde, se da a conocer, sino a partir del verso 6, anuncia su evangelio. No sé si mientras yo lea estos versos del 6 al 9, podemos escuchar un poco el eco de las palabras de Jesús, un poco el eco del manifiesto de Lucas 4, cuando el Señor en Nazaret se le da el rollo de la ley
Y leyendo al profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto a mí me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres. ¿Se acuerdan? Para libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Voy a leer esto y díganme si escuchan un eco de eso que muchos conocemos como el manifiesto del Señor Jesucristo o su declaración de misión. Verso 6. Por tanto, o sea, por cuanto Él es todopoderoso, porque se ha propuesto en sí mismo dar respuesta en Él a cualquier quebranto, dolor y situación, cualquiera que fuese. Por tanto, por tal razón, dirás a los hijos de Israel, verso 6, yo soy el Señor, yo soy Jehová, y yo les sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, libertar a los oprimidos. Les libraré de su servidumbre, les redimiré con brazo extendido. Algunas personas ven en esto una imagen de la cruz, los brazos extendidos del Señor, y con juicios grandes. Les tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que les sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice el verso 8, y les meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Escucha esto. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la servidumbre. Y yo solamente quiero hacer dos reflexiones en esta sección. La primera es que hay buenas nuevas, hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias, que es Dios mismo el que escuche el clamor, que escuche el dolor de su pueblo, a quien escogió para que fuese una fuente de bendición a todas las familias de la tierra, tu familia y mi familia incluida. Y aquí hay un anuncio, creo yo, siento yo, del Evangelio, donde Él promete darnos libertad, liberarnos no solamente de las cadenas del pecado, sino de la opresión, de la injusticia que prevalece todavía en el mundo. El Señor pondrá fin a toda injusticia y a toda opresión que el hombre inflige sobre el hombre, ¿no? La segunda parte hace énfasis en que Dios nos hace suyos, ¿no? No es esto de, oye patrón, pues échame la mano. No es eso. Es Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, ¿no? Para que cuando creemos en Él venga el Espíritu de su Hijo en nuestro corazón y podamos clamar, papá, Abba Padre. El deseo de Dios es hacernos sus hijos. Y Santiago dice, o ignoras que el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te anhela celosamente, así como el papito abraza a Steven, ¿no? Así Dios te quiere abrazar, porque te ama. Dios nos ama. Por eso repito, ¿no notas en estos versículos un eco del Evangelio? ¿No notas? A veces decimos, no, es que el Dios del Antiguo Testamento pues es diferente. Es el mismo. Es el mismo. Y mira nada más, esta sección está loquísima. Los hijos de Israel, dice acá que estaban, ¿cuál es la palabra que usa? Acongojados. Parece ser que estaban asfixiados, sin aliento. La palabra aliento es la palabra ruach, que también se traduce como espíritu. Y tiene que ver esta palabra congoja como sin aliento, sin espíritu, casi muertos, asfixiados quizás. Este verso me hace reflexionar, me confronta demasiado con mi manera tradicional de pensar, muchísimo, ¿no? Porque a personas en situaciones de dolor, de miseria y de opresión, yo solía llegarles pues con las buenas noticias, ¿no? Pero este texto me dice que no van a creer en las buenas noticias si hay opresión y yugo y dolor y hambre. Es algo bien loco, bro. Y yo decía, ok, muéstramelo en la Biblia. Está bien. No creo que yo tenga que darle un plato de pan y una cama a alguien para que confíe en Cristo. Eso es dureza de corazón. Bueno, eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero cuando vi este pasaje,
¿Y por qué lo digo? Porque no es sino hasta el capítulo 12, verso 3, que Dios vuelve a dar un mensaje a los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor los va a salvar con brazo extendido, con mano poderosa. Él lo va a hacer. En el capítulo 7 comienzan las plagas, ¿no? Y en el 12 finalmente salen con mano airosa. Y entonces, dile a los hijos de Israel. O sea, les va a liberar primero y después les va a dar instrucciones. Y van a creer que Él es Dios. Primero les alivia el hambre, ¿no? Primero les saca de esta situación difícil, cruda, cruel, opresiva en la que están viviendo, y después les anuncia su evangelio. Es algo un poco loco, ¿no? Ver con tanta claridad a Dios desde estas páginas de nuestra Biblia. Y les debo de confesar que esto me ha retado mucho a mí. Digo, ok. Me parece que, como dice un amigo, el discurso ha fracasado. Que es tiempo de poner manos a la obra y compartir nuestro pan con el hambriento. Eso me reta. Eso me saca de mi área de confort. Oye, se supone que soy, no sé, yo debo de dedicarme a enseñar, a escribir, a cantar, a viajar. ¿No? El evangelio se vive cuando tú compartes tu pan con el hambriento. Como leíamos en el Salmo 146. Él hace justicia al oprimido. Él a la viuda y al huérfano sostiene. Él ama al extranjero, ¿no? Y esa es la manera en la que el evangelio es proclamado. Y después, claro que vienen las instrucciones. Y después, pues claro que viene el discurso, ¿no? Pues somos salvos no por obras, sino para buenas obras. Y claro que Dios nos va a dar instrucciones, pero no pudieron creer. Y no sé si quieres tomar nota o recordarlo. Se hace un paréntesis de gracia donde no les vuelve a decir nada a los israelitas, sino al capítulo 12, verso 3. Y lo único que hace es rescatarlos. Y después les da su discurso. Qué loco, está bien loco. Está bien loco. No, hombre, por eso les decía que Dios me ha puesto mis buenas cachetadas aquí en Éxodo. ¿Y saben qué? Déjenme fresear un poco. Según yo, ¿verdad? Yo ya había enseñado Éxodo. De hecho, en Chicago enseñé todo Éxodo. Y no, me hice pro. Tengo mis discos, o en algún lugar están todos los MP3, ¿no? Y es increíble cómo yo había pasado de ver este pequeño, gran detalle, la proclamación del evangelio en estos versos. Increíble. Bueno, pues cuando Dios contesta, entonces, Él es la respuesta a tus necesidades y tiene siempre buenas noticias. Y su corazón y su mensaje es incluir a todos los desfavorecidos y hacerlos parte de su familia a través de este pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac y Jacob. Tercer lugar, en el verso 13. Perdón, leí hasta el verso 9. Déjenme leer los últimos versos 11 y 13. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ya no eran esto de que, oye, vamos a ir 3 días a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. No. Eso era solamente para provocarlo. Es como dice el hermano Juan Luis Guerra, esos solamente eran las avispas para que se enojaran. Pero esto lo va a volver loco. No lo va a enojar nada más. No son 3 días. Deja ir a mi pueblo. Ok, para los estudiosos de la Biblia quiero decir algo porque también va a quedar grabado. Algunas personas piensan que dentro del pacto mosaico es que Dios adopta a su pueblo, ¿no? Y parte del pacto es adoptar y la adopción. Pero yo veo que no hace nada el pueblo para que Dios le llame mi hijo. No sé si lo vieron ahí en el capítulo anterior, capítulo 4, verso 2. Dirás a Faraón, el Señor ha dicho, Israel es mi hijo. No va a ser hijo dentro del pacto mosaico, sino ya es su hijo por elección, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? No sé, pero qué bendición. No sé, me enternece demasiado que Dios no me pide nada. Más que confiar y creer en Él, como un hijo, como Steven, en su papá, eso es todo. Bien,
entra a Faraón y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Este verso se repite en el verso 30. Lo voy a comentar al mero final, si me lo permiten. En verso 13, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ok, si el Shaddai, el Todopoderoso, el que es antes de todas las cosas, aquel por quien todas las cosas subsisten, da un mandato, mi pregunta es, ¿quedará sin cumplimiento? ¿No? Nosotros todavía a nuestros hijos le decimos: oye, te encargas de darle una vuelta al perro. Y siempre decimos: ¿se la habrá dado? Pues, obvio no. Es obvio no. Después de 20 años, si no me obedecen antes, después, nada que ver. Pero cuando Dios dice, habla con Faraón y habla con Moisés, que deje ir a mi pueblo, ¿es un mandato? ¿No? O sea que esto sucederá sí o sí. Y esos son, creo yo, parte de las buenas noticias. Bien, cuando Dios responde, entonces se da a conocer, nos anuncia sus buenas noticias, su evangelio, y muestra su gracia. A partir de aquí hay una genealogía que no vamos a leer a detalle, es un poco larga, pero solamente voy a señalar algunas cosas, si me permiten. Y esta reflexión es, cuando Dios responde, siempre muestra su gracia. Se da a conocer, nos anuncia su evangelio y siempre nos muestra su gracia. En el verso 14 dice que estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, ¿no? Y hay algunos nombres de los hijos de Rubén ahí en el verso 14, que son Anoc, Falú, Gersón, Carmi, y esto es todo, una muy breve genealogía. Y después de Simeón, los hijos de Simeón, Gemuel, y da unos pequeños nombres. Y después, en el verso 16, dice, estos son los nombres de los hijos de Leví. Y a partir de aquí, sí que detalla toda la genealogía de Leví, haciendo énfasis en no Moisés, sino en Aarón, a quien después Dios escogerá, como aquel predecesor de todos sus sacerdotes, ¿no? Leví sería la tribu sacerdotal. Después estudiaremos por qué. Pero lo que sí es que esta genealogía valida lo que Dios está haciendo. Dios está llamando a Moisés y a Aarón a una misión. Y entonces, en la mentalidad oriental, una genealogía y todos sus descendientes validan el trabajo que Él va a hacer. Por ejemplo, cuando leemos los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, ¿no? Antes de que nos anuncie las buenas noticias de Jesucristo y todas las cosas que Él enseñó y todas las cosas que Él dijo, lo primero que comienza es con una genealogía para validar que Él es el descendiente de David, a quien Dios le prometió que de su familia se sentaría uno en su trono, cuyo reino no tendría fin jamás. Eso es lo que está sucediendo, una validación. Pero mi reflexión en esta validación es la siguiente. Yo nunca, bueno, pues por mi ignorancia, ¿verdad? Y escucho mucho que dicen, bueno, ¿y por qué Dios escogió a los judíos? ¿Cuál es la razón por la cual Dios escoge a un pueblo como los judíos? O sea, ¿qué tienen de especiales los judíos? Y justamente en la pregunta está la respuesta. Pues ahora sí que tú dime, dice el gringo, ¿no? ¿Qué tienen de especiales? ¿No? Nada. Porque cuando escoge Dios, hace énfasis no en el receptor, sino el que otorga su gracia. Siempre la gracia hace énfasis no en el que la recibe. Tristemente en la religión, cuando alguien tiene dones que ha recibido por gracia, tristemente a veces se gloría y los usa para muchas cosas, menos para servir a los demás. Pero cuando Dios otorga dones y cuando Dios da de su gracia, siempre el énfasis no está en las personas que recibimos de su gracia, sino en la generosidad increíble de aquel que la otorga. Yo decidí seleccionar solo un pasaje en el Nuevo Testamento que platique un poquito acerca de esto. Y lo decidí también personalizar. Así es que, 1 Corintios, capítulo 1, verso 26, dice, pues observen, hermanos, su vocación. No son ustedes muchos sabios según la carne. O sea, casi como si me hablara a mí.
Mira, Héctor, checa tu vocación, ¿ok? No eres sabio según la carne, ¿o sí? Tampoco eres poderoso, ¿verdad que no, Héctor? Pues no. Y así que digas que tienes sangre azul, tampoco, ¿verdad? Ojo verde, menos, bro, ok. Por eso te digo que lo necio del mundo, como tú, Héctor, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, como muchos de nosotros, ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo que el mundo menosprecia y no ama y no aprecia. Dios lo escoge para deshacer estos paradigmas y las cosas que son, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se revela a sí mismo, nos da a conocer su evangelio, pero también nos revela su gracia, su misericordia y su amor. Y en esta validación, claro que es una validación para Moisés y para Aarón, pero queden claro en esta validación que ellos no son nobles, que ellos no son poderosos. Son una pobre tribu de pastores de ovejas que en el contexto de Egipto, perdonen la expresión, apestan, literalmente apestan. Y Dios en su misericordia los escogen para poner énfasis en su grande gracia, en su grande misericordia, en su grande amor. Siempre su favor busca las partes más bajas de la tierra, como el agua en su curso, así el favor de Dios busca lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Dice que Él hace subir del polvo al pobre, al menesteroso, del lodo, del muladar, y los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Qué bonita metáfora nos dice el salmista, ¿no? Como Dios nos escoge del muladar, de la basura, para hacernos sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob, también pastores de ovejas, gente sin nada que ofrecer, gente que no puede negociar con Dios por una bendición. Así nos quiere Dios. ¿Quién le dio jamás a Dios algo para recibir de Él otro tanto? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Cuando Dios nos da una respuesta, no pienses que necesita algo de ti. Cuando Dios te da una respuesta, no quiere entrar en un negocio. Eso déjalo para los... Ay, no, Dios mío, compórtate, bro. Respira hondo. Okay. Eso déjalo para gente que de repente usa la radio para... Ay, Dios mío. No tengo que dejar ese ejemplo, ¿no? Porque... Chale. Okay. ¿Cómo lo puedo decir en palabras bonitas? Hay personas que abusan de la buena fe de la gente y hacen comercio de su ingenuidad, de su fe, pidiéndoles que siembren $20 para que reciban de Dios un milagro. ¿Acaso ese es el Dios de la Biblia? Señores, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué le diste para tener un esposo, una esposa hermosa, una vida como la que tienes? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Y aún así, Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando Dios te da una respuesta, te quiere dejar asombrado y que vivas agradecido. Y que seas una gente como Abraham de bendición. Déjenme ir al final, ¿les parece? Ay, pude hacerlo. Debes estar orgullosa de mí, Gavita. No, hombre, me daba unas recias cuando llegaba a la casa de unos 15 años atrás. No, qué horror. Bien, entonces cuando Dios responde, pues se revela a sí mismo, te anuncia su evangelio, sus buenas noticias, muestra su gracia y acá deja en claro su soberanía. Esta parte me gusta. Deja en claro, ¿qué es la soberanía de Dios? Bueno, que Dios hace y ejecuta sin pedirle permiso, ni derecho, ni autoridad a absolutamente nadie. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces, deja en claro su soberanía. Pero vamos a ver cómo actúa esta soberanía, porque Jesús dice, bueno, ustedes tienen un falso concepto de la soberanía, porque los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas opresión y autoritarismo, pero entre ustedes no será así. ¿Cómo es esto de la soberanía de Dios? Déjenme ir a los últimos versículos. Esta parte me gusta también. Verso 26.
este es aquel Aarón y aquel Moisés. Parecería que no está escribiendo Moisés, ¿verdad? Parecería que fuera un texto que alguien más escribió. Pero no es así. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Recordemos que es la parte de la validación del llamado de Moisés y Aarón. Verso 27. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Verso 28. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto. 29. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, enfócate en mí, yo soy la respuesta a todas tus necesidades. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te di a ti, que yo te digo a ti. Escucha el verso 30, y ese es donde quiero concluir y terminar. Moisés respondió delante del Señor. Chécate este. Moisés respondió delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Es interesante porque todos los que o cantamos o tocamos de alguna, o que nos toca participar en alguna reunión o tomar un micrófono y hablar, nos duele la panza, nos ponemos nerviosos, no importa que tengas 10, 15, 20, 35 años, o sea, ahora imagínate Moisés delante de Dios. O sea, tengo un perrito que cuando se asusta, le empieza a temblar la patita literal así. ¿Verdad? No sabes si, porque aparte es Chihuahua y aparte es de Tijuana. Digo, qué bendición, pero no sabes si entrarle o no entrarle porque en cualquiera de esas, ¿no? ¿Cómo sería esto de, y Moisés estaba delante de Dios, seguramente temblando? O sea, cuando Dios le da esa respuesta a sus preguntas, Dios se revela a sí mismo, le anuncia sus buenas noticias y enfatiza en su gracia, y entonces él se pone a temblar. Y ahora sí, ya no habla de su tartamudez. El original dice acá: soy de labios incircuncisos. Wow. Ya no habla de su incapacidad, habla de su condición delante de un Dios santo, bro. Está bien loco eso. O sea, Dios... Perdón que hable chilango, pero cuando me emociono, ustedes me aman así. Neta, o sea, lo que tú me estás pidiendo, amar y servir, no está en mi naturaleza. Yo soy una persona autogratificable, que tiene un espíritu de autodestrucción dentro de él, que primero veo por mí y después para mí. Esto que me pides de amarte y de servirte no está en mí. Soy un hombre de labios incircuncisos. Tú eres un Dios santo. A ese punto quería Dios llevar a Moisés a reconocer que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y lo último que quiero decir es que Dios es soberano. Porque al final nosotros conocemos la historia y vamos a ir capítulo por capítulo. Pues sí, Moisés usa a este hombre inmundo de labios, ¿no? Como, ¿se acuerdan de esta otra persona en la Biblia que cuando tiene una revelación de Dios dice lo mismo? Señora, soy un hombre de labios inmundos, ¿se acuerdan? Y manda un ángel a que queme su boca. Isaías en el capítulo 6, lo mismo. O sea, cuando cualquier persona tiene, Pedro, apártate de mí, soy pecador. O sea, cuando Dios te responde, dices, esto que me pides es mucho más allá que mí. Y entonces Dios quiere poner en claro que eres soberano, que no lo vas a hacer tú, que lo va a hacer Él. En otras palabras, te está invitando a rendirte y a confiar en Él. Por eso el apóstol Pedro dice: esperen por completo en la gracia de Dios. Esperemos por completo en la gracia de Dios. Cuando pienso en esto, déjenme terminar con una idea que viene recurrentemente a mi corazón y me inspira mucho. Y creo que en algún momento le he platicado acá, pero la pongo nuevamente sobre la mesa para reflexionar en este tema. Dios nos dice que el gran mandamiento es amarle sobre todas las cosas. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pues, como le decía mi hijo a Pamela, su hermanita, ¿no? Que le decíamos la niña de la selva porque era buena para defenderse. Imagínate, la más chiquita de
puro grandulón. Entonces, cuando jugaban a las luchas, decía, ella rasguñaba, ella mordía, y le decía, Eric, no, pero sin morder y sin rasguñar. Entonces decía ella, no, si es así, entonces no juego. Se les hacía divertido. O sea, llega el momento donde dices, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo de la misma manera como a ti mismo. No puedo. ¿Ok? Entonces, vamos por la parte de la gracia. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Los deseos de mi corazón antes eran autogratificarme, autodestruirme. Pero cuando paso tiempo en Él y medito en su revelación, abrazo su evangelio, me sumo por gracia a su tarea, Dios empieza a cambiar mis deseos. Y lo que antes era un mandato, ama a Dios con todo tu corazón, empieza a ser un deleite. Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y ya no es un mandato, sino una promesa. Semilla, tú amarás al Señor Dios con tu corazón. En otras palabras, lo que le está diciendo, no me has entendido, Moisés. Tú vas a sacarlos. No es que no puedo, exacto. Tú no lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer, pero tú los vas a sacar. O sea, lo que es un mandato, es lo que quiero decir, se convierte en una promesa. Y es ahí donde sí me quedo con los ojos cuadrados, porque Dios es soberano. O sea, es una de las enseñanzas de Génesis, que Dios no solamente no le estorba nuestros errores, sino usa nuestros errores para que con su soberanía lleve a cabo su plan. Y en este caso usa nuestras debilidades para que Él lleve a través de nosotros a cabo sus planes. Bien, entonces, ¿cuál es la última pregunta para reflexionar, orar y despedirnos? ¿Cuál es esa gran necesidad que está delante de ti? ¿Cuál es esa gran pregunta que tienes delante de ti? ¿Cuál es esa circunstancia fuera de toda capacidad humana que te abruma, que no te deja dormir? Dios quiere revelarse en medio de eso como el gran yo soy, como el todopoderoso, y que puedas encontrar en Él la respuesta a tu necesidad, invitándote a ser parte de su historia, del evangelio de la gracia de Dios, que es en Jesucristo. Enfatizando en su gracia, invitándote a confiar en Él y finalmente prometiéndote que lo que Él se ha propuesto en ti lo va a cumplir. Eso es algo muy loco. Pero lo que Dios se ha propuesto lo va a cumplir. Punto. La religión dice, bueno, pues si tú haces esto, esto y esto, bueno, las cosas puede que se den. No. Por eso la Biblia dice que en Jesucristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Dios se ha propuesto en Cristo reconciliar todas las cosas y reconciliarnos con Él y con sus sueños para nuestras vidas. Sé que en esta audiencia hay quebranto, hay dolor, hay necesidad, pero la respuesta es la misma. Y por tal razón quiero invitar a Raúl a que nos ayude a enfocarnos en Cristo.